Bienvenidos nuevamente a este espacio que dedicamos juntos a estudiar la palabra del Señor. Hemos llegado en esta ocasión a la mitad del capítulo 19, concretamente al versículo 11, que trata ya directamente de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que antes de que hagamos cualquier otro comentario, les pediría que me acompañen en sus Biblias a este pasaje para que lo podamos leer juntos y desde luego disfrutar también de él. Dice por lo tanto Apocalipsis capítulo 19 versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego, que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Bueno, este es nuestro pasaje hoy, en esta ocasión, que como ven, pues establece un fuerte contraste con lo que estudiamos en nuestra sesión anterior. Allí terminamos disfrutando, acompañando al Señor en las bodas del Cordero, este momento precioso, esperado tan ansiosamente por todos los creyentes, cuando podamos reunirnos ya definitivamente para siempre con el Señor. Ahora hay un cambio drástico y lo que nos encontramos es con un jinete guerrero que viene. Por supuesto no es otro, como fácilmente identificamos, no es otro sino nuestro glorioso Señor Jesucristo, que es descrito aquí en su deslumbrante regreso a este mundo, a esta tierra, para inaugurar su reino. Y no solamente inaugurar su reino, sino también terminar con el reino de la bestia, del falso profeta, que finalmente, como acabamos de leer, pues son lanzados al lago de fuego y azufre que arde eternamente. Y junto con ellos también todos los enemigos del Señor que serán destruidos. Por lo tanto, tenemos ante nosotros un tema fundamental en las Escrituras, que de alguna manera es un hilo entretejido que discurre a través de toda la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento hasta el final. La segunda venida en gloria del Señor Jesucristo. Un acontecimiento necesario, esencial para el cumplimiento definitivo de todas las promesas del Señor en la palabra de Dios a lo largo, como digo, de toda la Escritura, pero también un acontecimiento esencial para el establecimiento definitivo del reino de Dios en toda su plenitud en este mundo. Hoy el reino de Dios ya está en este mundo, es verdad, está dentro del corazón de los creyentes, pero aquí de lo que se trata es del reino de Dios en toda su plenitud, ya no en misterio, como el Señor se refirió a él en las parábolas, sino visto en todas sus dimensiones, en todo su esplendor,
en toda su potencia, en todo lo que es el reino de Dios. Será un día especial, un día en el que se pasará de lo que las Escrituras pues a veces han llamado, o al menos dan ese sentido, el día del hombre, cuando el hombre hoy hace lo que quiere, parece que este es su mundo, y hasta se han atrevido en su arrogancia a echar fuera a Dios. El día del hombre, que será desplazado para dar lugar a un concepto bíblico que una y otra vez aparece en las Escrituras, el día del Señor, cuando Él venga a gobernar y venga también a restaurar todos los efectos dañinos que el pecado ha causado en la raza humana y también en este mundo. Al fin y al cabo no hay otra opción. Tiene que venir, tiene que juzgar, tiene que acabar con lo que no es para finalmente establecer lo que es. Y tiene que ser así, lo sabemos perfectamente, lo sabemos los creyentes y lo saben también los del mundo. En este mundo no hay esperanza. Parece que soñar con un reino de justicia parece una utopía, algo inalcanzable. En todas las naciones, hable usted con quien hable, las personas, los ciudadanos están descontentos con sus gobernantes, en la mayoría de los casos, y hay una crisis de confianza. No confían en ellos, no confían tampoco en sus programas. Alguna vez puede haber un momento de optimismo cuando un gobernante es sustituido por otro, pero rápidamente vuelve otra vez ese pesimismo que nos inunda, viendo en fin, cómo es la política, cómo es el gobierno, que todo atiende a intereses a veces tan poco nobles, tan poco justos. ¿Y qué otra opción puede haber para el ser humano? Si ya hemos experimentado una y mil veces diferentes formas de gobierno, en diferentes lugares, en diferentes épocas, y el resultado siempre sigue siendo el mismo. Pues no hay otra opción. En el fondo, los creyentes lo sabemos con total certeza. Es imprescindible que venga el Señor Jesucristo. Y los del mundo, los que no quieren creer, pues me parece que están abocados se han metido en una carretera cortada que llegará el momento que se darán cuenta que no tiene continuidad, que no les conduce a ninguna parte. Por lo tanto, es necesaria la segunda venida del Señor por estas razones, pero también por otra razón más, muy importante. Y es que la segunda venida del Señor Jesucristo va a suponer su vindicación. La vindicación de nuestro Señor Jesucristo, glorioso Señor Jesucristo. Todos recordamos que en su primera venida Él fue humillado, fue despreciado, fue aborrecido, finalmente fue crucificado. Y la inmensa mayoría de las personas que lo vieron, pues lo vieron allí, en una cruz, desnudo, en total debilidad, desfigurado su rostro, en una humillación absoluta, total, derrotado. Algunos lo vieron resucitar, es cierto, y dieron testimonio de él a todo el mundo, y nosotros somos el fruto de ese testimonio, es cierto, pero muy reducido. No es justo que el mismo Hijo de Dios terminara sus días en este mundo sin ser plenamente glorificado y vindicado. Y eso va a ocurrir en la segunda venida, cuando ya las cosas van a cambiar por completo. Y debemos de agradecer que el Señor no hiciera eso en su primera venida, porque si lo hubiera hecho, habría fulminado, habría terminado con este mundo inmediatamente. Y se habrían acabado con ello las oportunidades de arrepentimiento, de reconciliación con Dios. Y nosotros somos también fruto de esa paciencia de Dios que ha dado lugar a que podamos acercarnos a Él con arrepentimiento y con fe para ser perdonados. Pero hay otra razón más. Vamos a ir viendo diferentes razones. Es un pasaje muy denso en contenido y en razones, en propósitos, en detalles. No hay palabra que no tenga, en fin, una importancia tremenda, me parece a mí, en este pasaje. Como digo, otra de las razones por las que el Señor debe de volver es para vindicar el nombre también de Dios, para vindicar el carácter de Dios, para vindicar su justicia, su santidad. ¿Por qué? Bueno, porque este mundo ha rechazado a Dios y ha rechazado también sus leyes. Y el hombre se vuelve arrogante, se alza contra Dios y no quiere saber nada de él. Lo han sacado de sus instituciones, de sus códigos legales,
de su esperanza, de sus normas de vida, de todo, de todo. Aún así, no es de extrañar muchas veces que cuando ocurre una desgracia en este mundo, Dios es el principal culpable, cuando de antemano lo han echado fuera. Es una de esas cosas incomprensibles, incoherentes en el ser humano. Pero nosotros de alguna manera como creyentes, y muchos otros creyentes antes que nosotros en la historia de la humanidad, pues se han preguntado con frecuencia, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la maldad y la injusticia continuarán sin que Dios haga nada? ¿Hasta cuándo? El salmista en el Salmo 94, los versículos 3 al 7, decía: ¿hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron: no verá Jah, ni entenderá el Dios de Jacob. Aquí vemos cómo el salmista implora a Dios que se muestre, que se manifieste, que manifieste su justicia, su santidad, porque el no hacerlo podría poner en entredicho si realmente a Dios le importa la justicia, si realmente Dios es santo. Aquí hay un conflicto importante en el creyente, que tiene fe en su Dios, pero espera ver algo y no lo ve, y está impaciente, esperando que Dios intervenga, porque ve que mientras tanto, mientras Dios no interviene, por el contrario, el impío se jacta y se crece en sí mismo. Nadie me ve, nadie me observa, nadie me va a juzgar, nadie me va a pedir cuentas, hago lo que me da la gana y salgo libre sin que nadie me lo impida. Y el salmista está preocupado. Supongo que estaba preocupado también porque él mismo sufría esas injusticias, pero creo que lo que le mueve mayormente es la preocupación por el honor de Dios, que el honor de Dios, el carácter de Dios, pudiera de alguna manera ser puesto en entredicho. Y finalmente el salmista, esto que acabamos de leer está en el Salmo 94, que de alguna forma hace una introducción a un bloque de salmos que finalmente van a dar la respuesta a este dilema, a esta inquietud, a esta agonía interior que el salmista tenía. Estos salmos, ya del 95 al 99 por lo menos, pues vamos a ver la respuesta de Dios al salmista. ¿Y qué vamos a ver allí? Bueno, para empezar, el salmista ya tiene un tono muy diferente, ahora rebosa de alegría, está contento, está feliz. ¿Por qué? Porque Dios viene a juzgar a este mundo y a restablecer la justicia. Fíjense cómo lo expresa el Salmo 96, versículos 10 al 13, un énfasis, un tono muy diferente del anterior. Miren, decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Cuando Dios venga, cuando su Hijo venga a reinar en este mundo, su nombre será vindicado. Y ya entonces quedarán disipadas cualquier posible duda que hubiera habido sobre su justicia, sobre su poder, sobre su santidad. El nombre de Dios quedará fuera de toda duda cuando Él juzgue con justicia a este mundo. Así que todo esto son algunas de las razones por las que es necesario que el Señor regrese a este mundo en gloria a juzgarlo y a reinar. Ahora, vamos a ir viendo entonces los detalles que nos presenta el pasaje, que son, como digo, realmente hermosos y dejan en un lugar tan bello a nuestro Señor Jesucristo. Resplandece por encima de todo de una forma tan asombrosa. Vale la pena meditar y deleitarse después de haber meditado en este pasaje y disfrutar de todo lo que contiene. Para empezar, vemos que Juan vuelve a ver el cielo abierto. Entonces vi el cielo abierto, versículo 11, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea.
En ocasiones anteriores Juan también había visto un cielo abierto y se le había invitado a entrar para ver lo que ocurría allí. Ahora no se le invita a entrar para que tenga una nueva visión, ahora se le invita a que mire cómo este glorioso personaje sale de allí, viniendo con toda su gloria y poder, acompañado de sus santos ángeles, en gloria a este mundo. Él viene. Y es importante que subrayemos que es Él, el Señor Jesucristo, el que viene, no es otro, como Él mismo dijo. No va a enviar a otra persona, no va a enviar un ángel, no va a enviar a un arcángel de alto rango, que yo no sé cómo funciona eso, pero no va a enviar una personalidad encumbrada de ese mundo espiritual, ni va a enviar al Espíritu Santo, eso ya lo hizo en el día de Pentecostés. No va a ser esto, va a venir Él mismo en persona, con su cuerpo glorificado de resurrección. Él va a venir, como los ángeles anunciaron a los discípulos que estaban reunidos allí mientras tuvo lugar la ascensión. Recuerdan, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, y aquí quiero poner cierto énfasis, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cuando Él vuelva, ahora Juan está mirando el cielo y sale el Señor del cielo. Se van dando cuenta, ¿no? Cómo todo empieza ahí donde tiene origen, en el mismo cielo, viniendo hasta acá. Y será una escena deslumbrante, asombrosa, inigualable. Nunca en la historia de la humanidad se habrá visto nada parecido. Ni siquiera las grandes y pomposas ceremonias de coronación de los grandes emperadores o reyes, o aquellas entradas triunfales del César en la Roma imperial después de regresar de sus victorias en otras tierras lejanas. Nada tendrá punto de comparación con la venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo a este mundo a reinar. Veamos entonces algunos detalles más. Dice: y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Ya empezamos aquí a notar algunos contrastes entre lo que fue la primera venida del Señor y ahora su segunda venida. La primera cosa que es muy evidente, ¿se acuerdan ustedes la primera entrada que el Señor Jesucristo hizo en Jerusalén? Bueno, me refiero no a la primera entrada en el sentido cronológico, sino cuando entró en su primera venida en Jerusalén durante la última semana de su ministerio. Él, cumpliendo la profecía de Zacarías, pues llegó sobre un pollino hijo de asna, humilde. Ya digo, como había dicho Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Pero ahora en esta segunda ocasión irrumpe en este mundo de una forma dramática. Dice que viene en un caballo blanco, con gran poder y gloria, rodeado de sus santos ángeles, presentado aquí como un guerrero victorioso. Qué diferencia, ¿verdad? Frente a aquel personaje humilde, el mismo Señor, en un ministerio diferente, viniendo a salvar a los pecadores, Él se presenta humilde, obediente a la voz del Padre, como el siervo de Jehová que obedece, que cumple todo el programa divino para traer salvación a los hombres. Ahora ya viene a recoger el fruto de su victoria, de su trabajo. Dice que se llamaba fiel y verdadero. Aquí en este pasaje vamos a ver muchos nombres de nuestro Señor. Fiel y verdadero. Y aquí el contraste no tiene nada que ver con su primera venida, sino con lo que estaba ocurriendo antes de su segunda venida. Recuerdan que vendrían falsos cristos. Recuerdan que aparecería un falso profeta, que engañaría incluso con milagros y prodigios sorprendentes a las personas para que adoraran todos a la imagen de la bestia. Falsos profetas, falsos cristos. Aquí el Señor es presentado como el fiel y verdadero. No hay nada en Él de mentira. La mentira le corresponde al diablo. Él es digno
de toda nuestra confianza. Él es digno de toda nuestra confianza. Nadie que deposite su confianza en Él será nunca defraudado. A diferencia, como decía antes, de todos esos otros gobernantes que nos presiden en este mundo, o líderes, que a veces son líderes de paja, que tienen mucha pompa, en fin, no hay nada, no hay sustancia. Y el hecho de que es fiel y verdadero se demuestra porque viene precisamente a cumplir todo lo que Él había prometido, todo lo que había anunciado en su primera venida y todo lo que se anunciaba de Él a lo largo de todas las Escrituras. Fiel y verdadero. Nada de todo lo que ha sido profetizado acerca de Él dejará de ser cumplido con total fidelidad, absolutamente. Dice también que con justicia juzga y pelea. Y esto, conectado con lo anterior, pues es interesante. El hecho de que Él sea fiel y verdadero le permite juzgar con justicia. Muy importante. Fiel y verdadero. No hay mezcla, no hay nada sombrío, nada turbio en sus intenciones, en sus motivaciones. Eso es fundamental para poder juzgar con justicia, porque cuando nos mueven otras motivaciones menos nobles, como la ambición, como la codicia, como el orgullo, como el ansia de poder, pues ya es imposible juzgar con justicia. Pero Él es fiel y verdadero. Su interés está puesto en la verdad y en la justicia. Por eso es que su juicio será justo. Fíjense cómo lo había anunciado el profeta Isaías. Isaías capítulo 11, versículos 3 al 5. Noten ustedes que una vez más en este estudio hacemos muchas referencias al Antiguo Testamento, porque como ya venimos diciendo, el libro de Apocalipsis, la clave para su interpretación no está en dejar correr nuestra imaginación, sino en regresar a las páginas del Antiguo Testamento y del Nuevo, donde tanto se había dicho de estos acontecimientos que ahora vemos cumplidos. Así que esos mismos pasajes nos dan las claves para su interpretación. Bueno, como les decía, Isaías capítulo 11, versículo 3. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Este compromiso fuerte del Mesías, del Cristo de Dios, cuando venga a establecer su reino. Un compromiso muy, muy, muy fuerte. Noten, por ejemplo, el hecho de que Él juzga y pelea. No solamente juzga, nosotros diferenciamos estos dos poderes, ¿no? El que juzga no es el mismo que ejecuta la sentencia. Pero aquí el Señor juzga y pelea, es decir, juzga y ejecuta la sentencia. Lo que viene a dar a entender es esto que estoy diciendo, el compromiso total y absoluto por su parte con la justicia divina. Dice también, sus ojos eran como llama de fuego. Esta es otra de las razones por las que puede juzgar con justicia. ¿Cuál? ¿Cuál es la razón? Porque su mirada lo penetra todo. No hay nada que se esconda de sus ojos, como diría Hebreos capítulo 4, versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Esta es otra razón más, por lo tanto, por las que Él puede juzgar con justicia a este mundo. Pero no solamente esto, añade otro detalle. De sus ojos salían como llama de fuego, es decir, no solamente tenía una mirada ardiente, sino que como las llamas en el fuego que parece que van dando saltos y van saliendo, pues así son sus ojos. Esta sensación de que Él se indigna frente a toda injusticia, y es como su mirada si saltara como llama de fuego sobre la injusticia, como fuego consumidor que sale de Él. Esta es la idea, ¿no? Dice también que había en su cabeza muchas diademas, y todos sabemos que las diademas pues son símbolos que nos sugieren autoridad, dominio.
Nos dice que tiene muchas, y esto marca una diferencia con lo que ya vimos de la bestia, el dragón que tenía 7 diademas, la bestia que tenía 10 diademas. Nuestro Señor Jesucristo tiene muchas diademas, porque su autoridad y su dominio no están limitados como ocurría en el caso del dragón y de la bestia. ¿De dónde salen esas diademas, esas coronas, podríamos decir? Pues son las coronas de todos los reyes de la tierra que él ha conquistado. Esto era una costumbre, seguramente recuerdan en la antigüedad, pues cuando un rey conquistaba a otro reino, quitaban la corona de su cabeza y la ponían encima del rey conquistador. Y aquí nuestro Señor es Rey de reyes y Señor de señores. Él tiene todos los reinos y tiene todas las coronas que le pertenecen, no unas pocas, sino muchas diademas. Dice también que tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Ya he dicho antes que este pasaje nos revela muchos nombres acerca de nuestro Señor Jesucristo, pero también hay cosas que no pueden ser reveladas, que pertenecen únicamente a la intimidad de Dios. Cosas que como seres humanos que somos no podemos llegar a conocer. Tenemos limitaciones para entender, y tenemos que aceptar estas limitaciones y conformarnos con ello. Yo me imagino, bueno, ya lo sé, que cuando la palabra de Dios dice un nombre que ninguno conocía sino él mismo, ya automáticamente muchos comentaristas bíblicos se desbocan y empiezan a imaginar qué nombre puede ser. Y hacer cábalas, quiere decir esto, quiere decir lo otro. Si dice que ninguno conocía, pues no lo conocía ninguno. ¿Para qué molestarse en decir? Más bien aceptemos que el Hijo de Dios, del que aquí se nos está hablando, es tan inmensamente grande, tan desbordante en toda su naturaleza, en su carácter, en lo que Él es, que es una pretensión inútil y absurda que seres humanos como nosotros, tan limitados en nuestra capacidad para entender, para comprender, aspiráramos a saber absolutamente todo de Dios. Es ingenuo. Finalmente, como el mismo Señor Jesucristo dijo, nadie conoce al Hijo, en este sentido pleno y absoluto, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Lucas capítulo 10, versículo 22. ¿Y por qué? Pues porque son dos personas de la Trinidad. Entre ellos se conocen al nivel más profundo, más íntimo posible, plenamente, por supuesto. Pero nosotros tenemos que aceptar estas limitaciones. Añade, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y ahora aquí surgen dos posibles interpretaciones para dar respuesta a cuál era la razón por la que su ropa estaba teñida de sangre. En primer lugar, podría ser que estuviera teñida de su propia sangre. Y esto pues guardaría relación con lo que él hizo al principio, su primera obra en este mundo, cuando él vino a morir y a entregar su sangre, a derramar su sangre por el perdón de nuestros pecados. Con esto coincidiría la descripción que Juan, a lo largo de Apocalipsis, ha hecho de nuestro Señor Jesucristo, cuando él se ha referido una y otra vez a él como el Cordero como inmolado. Es decir, el Cordero que ha sido sacrificado, que ha derramado su sangre. Podría ser entonces que esta sangre de la que estaban manchados sus vestidos fuera su propia sangre. Pero cabe una segunda opción, que quizás en este contexto me da la sensación de que es más apropiada. Y es que no es su propia sangre, sino es la sangre de sus enemigos. Porque al fin y al cabo de lo que vamos a ver a lo largo de todo este pasaje, pues tiene que ver con una guerra, una victoria, muertos, sangre derramada de otros. Y también porque el propio profeta Isaías en relación con este momento había profetizado algo. Isaías capítulo 63 versículos 1 al 3. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hallé con mi furor,
y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Aquí tendríamos una respuesta, directa del profeta Isaías, explicándonos, dando la razón de por qué su ropa estaba manchada, teñida con sangre. Otro nombre más del Señor, y su nombre es el Verbo de Dios. Esto, el Verbo de Dios, para referirse al Señor Jesucristo, es curioso porque aparece en otras escrituras del Nuevo Testamento. Aparece aquí y otras 2 veces más. Curiosamente, siempre en los escritos de Juan, del evangelista. Aparece en el Evangelio, en el capítulo 1, aparece en la primera carta de Juan también, y aparece aquí. Lo que, según los estudiosos, pues es un detalle más a tener en cuenta cuando hablamos de la unidad de este libro y también de que tuvo un solo autor, que era el mismo. Ahora, dejando a un lado esos detalles, que quizás son más técnicos, ¿qué significa el hecho, con qué se relaciona el hecho de que Él es el Verbo de Dios? Bueno, pues a mí me parece que es muy apropiado realmente describir al Señor Jesucristo de esta forma. El verbo o la palabra, como a veces también puede ser traducido, pues las palabras revelan lo que hay en la mente de la persona. Yo me puedo poner aquí y callarme, y ustedes no tienen ni idea de lo que yo estoy pensando. Pero en el momento en que yo empiece a hablar, ustedes ya saben lo que yo estoy pensando, porque se lo estoy revelando, se lo estoy dando a conocer. Es decir, las palabras, los verbos, sirven para revelar lo que hay en la intimidad, oculto en la persona. Ahora, aquí se nos dice que Él es el Verbo de Dios. ¿Qué quiere decir por lo tanto? Bueno, pues que Él es la expresión más visible, más clara de lo que Dios es. Él revela la mente, el corazón, los propósitos, el carácter de Dios. Él es el que lo revela, el que lo da a conocer, el que lo exterioriza. Y en esto coincide tanto el evangelista Juan al comienzo de su evangelio, cuando utiliza este término: a Dios nadie lo conoció jamás, nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. O como nos diría Hebreos en el capítulo 1, los versículos del 1 al 3, Él allí aclara que no hay revelación de Dios más clara que la que encontramos en su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado en el Hijo, por el Hijo. Es decir, la revelación más profunda, más clara, más auténtica, más veraz de cómo es Dios, la vamos a encontrar siempre en nuestro Señor Jesucristo. Luego añade otro detalle más: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Bueno, estos ejércitos celestiales no sabemos si son santos, si son ángeles o si son santos y ángeles. Yo creo que probablemente haya de los dos. Ahora, siempre me llama un poco la atención, ¿no? Porque fíjense en el atuendo, en la vestimenta que llevan aquí. Vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. No creo que usted haya imaginado o haya visto nunca o haya leído en la historia de que personas que van a la guerra vayan vestidas de esta manera, de lino finísimo, blanco y limpio. Uno, digo yo, se prepara, se arma, se pone sus corazas, sus pertrechos, todo lo que necesite para defenderse, ¿no? Y ellos aquí no llevan una espada, no llevan un arco, no llevan un escudo, no llevan absolutamente nada. Y en cambio su ropa es impoluta, limpia, lino fino, finísimo, blanco, resplandeciente. Pues no es la manera de ir a una guerra, evidentemente. Pero entonces pues tenemos que buscar la razón de por qué visten así. Y evidentemente no tiene nada que ver con el hecho de que ellos vayan a pelear o que en alguna medida la victoria final o el resultado de esa batalla dependa de sus esfuerzos. Por supuesto queda claro que no. Ellos acompañan al Mesías y le acompañan a un Mesías victorioso para disfrutar de su victoria y participar de su reino. Esa es la idea.
Y es el momento que todos esperamos también, ¿no? Dice a continuación, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. La espada aguda que sale de su boca, un símbolo del poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios que sale de su boca, la palabra que sale de la boca del Hijo de Dios. Recuerdan en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que también guarda relación con esta misma figura, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y también una profecía más cumplida del Antiguo Testamento, en relación a esto mismo, en Isaías capítulo 11, versículo 4, juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Ya es algo que seguramente me han escuchado decir más de una vez. La confianza que debemos de tener, yo al menos la tengo, en el poder increíble que tiene la palabra de Dios. El poder en la exposición de la palabra de Dios, en desplegar las verdades de la palabra de Dios, en repetir la palabra de Dios. Hay un poder increíble, es el poder de Dios manifestado por medio de su revelación. Ese poder de su palabra con el que fueron creados los cielos y la tierra. El poder de su palabra con el que serán juzgados todos los impíos, sin que puedan oponer ningún tipo de resistencia. El poder de la palabra de Dios. Y Él la regirá con vara de hierro, después de someter a las naciones con la palabra que sale de su boca, con la espada que sale de su boca, pues gobernará a las naciones con vara de hierro, que nos sugiere la firmeza de su gobierno, la justicia de su gobierno, defendiendo también, por supuesto, a los pobres. Y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Bueno, Él, ya lo hemos mencionado en otros pasajes, Él es el encargado, de parte de Dios el Padre, de juzgar a las naciones y derramar la ira de Dios sobre ellas. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, que sirven pues para describirlo como el gobernante supremo definitivo de este mundo, para anticipar ya su triunfo total sobre sus enemigos. En lugares bien visibles, dice que en su vestidura, en su muslo, donde todo el mundo de alguna forma podrían verlo. Importante este título, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Recuerdan ustedes el título que Pilato puso en la cruz cuando mandó ejecutar al Señor Jesucristo? Este es Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Y por supuesto dijo una gran verdad que puso de uñas y los enfadó muchísimo a todos los judíos allí. Di que él dijo, pero no digas, lo que he escrito es escrito. El Rey de los judíos, claro que era verdad. Pero es una verdad a medias, porque la verdad entera es infinitamente más grande. No es el Rey de los judíos, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. De todas las naciones, de todos los reinos y dominios, Él es el Rey, Él es el Rey. No hay autoridad que esté por encima de Él. Como dice la palabra, tiene un nombre, le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo y abajo en la tierra y debajo en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Luego, en los versículos 17 al 18, lo que vemos allí es el anuncio de la derrota de los impíos. Otra vez más es un anuncio de un ángel que, como en una ocasión ya anterior, pues estaba en pie en el sol. Ya dijimos, un lugar claramente visible, y allí clama a gran voz.
No solamente quería ser bien visto, sino que además quería ser bien escuchado. Así que desde un lugar bien visible, clama con gran voz. ¿Y a quién se dirige este anuncio que él hace? Bueno, se dirige a todas las aves que vuelan en medio del cielo. Su propósito, reunirlas, dice, a la gran cena de Dios. Claro, aquí por favor, todos entendemos que hay que hacer una diferencia con lo que estudiamos en el pasaje anterior. No se está refiriendo a las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero es entre el Señor y su iglesia. Aquí lo que se nos habla es de otra cosa, de una verdad estremecedora. No tiene nada que ver. De lo que se está tratando aquí es del anuncio del juicio, de la victoria, de la derrota de todos los enemigos del Señor en esta victoria, en esta batalla final. Un escenario dantesco, un campo lleno de cadáveres después de la batalla, donde las aves son invitadas a este gran festín, a este gran banquete. Es la contrapartida, ¿no es cierto?, entre las bodas del Cordero, esa gran cena celestial, frente a esta otra gran cena de Dios, donde las aves son invitadas, lo que implica juicio, condenación, derrota. Algo que está también en estrecha relación con lo que el Señor Jesucristo dijo cuando hablaba en su sermón profético en los Evangelios acerca de estos momentos, de su segunda venida. En Mateo capítulo 24, versículos 27 al 28 dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Describiendo lo mismo, una derrota de los cuerpos tendidos por el suelo. Profeta Ezequiel, lo mismo. Capítulo 39, versículos 17 al 20. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor: di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo: juntaos y venid, reuníos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel. Y comeréis carne y beberéis sangre, comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros engordados todos en Basán. Comeréis grosura hasta saciaros, y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. Y os saciaréis sobre mi mesa, de caballos y de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. Dice también allí en Ezequiel, en el capítulo 39, que acabamos de leer, pero en el versículo 12, que estarán 7 meses para enterrar los cadáveres, después de que se hayan saciado todas las aves del cielo. Será algo estremecedor esta escena, sin lugar a dudas. Ahora, aquí hay un detalle muy curioso, o al menos hay la ausencia de un detalle muy importante. Hemos visto que el Señor viene, que los ejércitos se preparan para ir a la guerra contra él. Y hemos pasado directamente a ver un campo lleno de personas muertas, derrotadas. ¿Y cuándo ha tenido lugar la batalla? Si no se nos ha dicho. No se nos ha dicho. La idea es esta, fueron derrotados en un instante, no hizo falta ni siquiera batalla. ¿Por qué? Porque estaban luchando ingenuamente, pretendían luchar ingenuamente contra el Dios Todopoderoso. ¿Cómo pueden pensar que va a haber lugar siquiera a la batalla? No hubo lugar para la batalla. La victoria fue absoluta y universal, en un momento, sin esfuerzos. Fíjense cómo se dice, las aves son llamadas a comer aquí carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes, que resuena como a un eco de lo que acabamos de leer en Ezequiel. ¿Se dan cuenta cómo hay siempre esta conexión en Apocalipsis con tantas otras profecías del Antiguo Testamento? No falta nadie, todas las fuerzas demoníacas y todos sus aliados han sido derrotados. Quizás sea otra descripción aquí de la batalla, de la gran batalla que tuvo lugar en Armagedón. Probablemente, no lo sé. Y finalmente, versículos 19 hasta el 21, allí vemos a la bestia y el falso profeta
que son apresados. Juan ahora es como si retrocediera un poco en el tiempo, breves segundos, para presentarnos cómo las fuerzas del mal se alistaban para la batalla. Otra vez vuelve hacia atrás. Dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos. Una sorprendente coalición de ejércitos, de concentración de ejércitos de todas las naciones dirigidos por la bestia contra el Señor, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Pero volvemos a lo mismo. Sin que medie ninguna descripción de ninguna batalla, dice, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Parecían fuerzas muy poderosas, pero en la presencia de Cristo, nada. Se desvanecen como la neblina, como la niebla cuando sale el sol. No hay nada. Y lo único que queda detrás son muertos por la espada aguda que salía de la boca del que montaba el caballo. Con su palabra fueron derrotados en un instante. La palabra del Señor. Recuerdan varios incidentes cuando el Señor con su palabra maldijo aquella higuera, se secó y no dio fruto. O cuando el Señor se encontraba en medio del mar en tempestad, las olas golpeando la barca, todos asustados, y el Señor se levanta, que estaba durmiendo, se levanta y habla al mar, calla, enmudece, y automáticamente las olas ¡bum!, se calman. Parecía una balsa donde uno podía mirarse tranquilamente, mientras que instantes antes esas olas indomables estaban levantándose con toda su furia contra la barca donde iba el Señor. La palabra del Señor. ¿O recuerdan aquella otra ocasión cuando fueron a prender al Señor? Aquella compañía, personas armadas con palos, con antorchas, con espadas, para buscarle en la noche. Y el Señor se pone al frente de aquel grupo de discípulos asustados. ¿A quién buscáis? Y dicen, a Jesús Nazareno. Y él dice, yo soy. Y automáticamente, ¡bum!, todos caen hacia atrás. La palabra del Señor. O aquella legión de demonios con las que el Señor se encontró cuando llegó a Gadara, y aquel endemoniado gadareno. ¿Cómo te llamas? Legión me llamo, porque somos muchos. Pero ante la palabra de Cristo, sal fuera, vete a los cerdos. Y todos esos espíritus, una legión entera, desaparecen. La palabra del Señor. Y aquí vuelve a ser la palabra del Señor, que tiene el mismo poder, sea lo que sea. Automáticamente todos quedan vencidos. Porque ni hombres, ni la bestia, ni el falso profeta, nadie ni nada, ni las naciones enteras podrán hacer frente ante la majestad y la gloria de Cristo cuando Él venga. ¿Recuerdan cuando la bestia hizo su aparición en el capítulo 13? ¿Quién como la bestia?, decían todos los hombres. ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Como si fuera un ser invencible. ¡Ay, cuánta ingenuidad! ¡Ay, cuánta mentira! Y ahora la bestia se presenta frente al Señor, ¿y qué hace? Nada. No da lugar ni para 5 minutos de batalla, ni para 1 minuto, ni para un instante. Nada. En un abrir y cerrar de ojos, en la expresión más mínima de tiempo, quedan totalmente vencidos. Y se nos dice que, sin poder evitarlo, fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Por el momento, quien es echado allí, pues es la bestia y el falso profeta. Queda el dragón, Satanás, que eso va a ocurrir un poquito más adelante, en el capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pero también son enviados allí todos aquellos hombres impíos que habían acompañado a la bestia. Son muertos y son lanzados allí, esperando también ser juzgados, junto con los hombres impíos, algo que tendrá lugar luego en el capítulo 20, versículo 15, serán juzgados y serán también enviados allá al lago de fuego
que arde allí. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pues después de esto es emocionante, porque ya no queda nada de aquel orden antiguo, organizado contra Dios, dirigido por la bestia, por el falso profeta, por el mismo Satanás. Aquello que parecía indestructible, aquello que parecía llamado a ser permanente, no es nada. Desaparece sin esfuerzo alguno de parte del Señor. Todo ese orgullo jactancioso del hombre, de la bestia, de esta sociedad queda en nada, en nada. Y cuerpos tendidos por todos lados, vencidos. Mientras que nuestro Señor Jesucristo resplandece con toda su gloria. Ha venido a este mundo a reinar. Es algo sin duda maravilloso, entrañable, que deseamos profundamente. Lo deseamos en parte por la participación que tenemos con Él. Nos hemos unido con Cristo, hemos muerto con Cristo, hemos resucitado con Cristo, vamos a ser glorificados con Cristo, vamos a disfrutar con Cristo de esta herencia eterna. Esto es algo que desde luego nos anima, pero debe de haber algo mucho más grande que eso, que nos debe de animar en este momento. Y es que nuestro glorioso Señor Jesucristo va a ser vindicado. Eso es lo realmente importante. Este mundo tiene que tener una nueva visión de Cristo. Lo rechazaron, lo humillaron, pero tienen que verle en toda su gloria, en toda su majestad, reinando sobre todo reino, en su trono alto y sublime, también en este mundo. Eso va a ocurrir. Estamos ya llegando al desenlace final de todos los hechos. Todavía quedan algunas cosas, pero ya hemos llegado muy adelante en la historia de la humanidad. Todavía tenemos más cosas que ver. Y también muy emocionantes, y muy duras, por supuesto, pero emocionantes al mismo tiempo, porque nos aproximan ese momento cuando nuestro Señor Jesucristo se siente a gobernar también en este mundo, como es lícito, es legítimo de Él, porque todos los que antes de Él han venido son usurpadores. Pues terminamos aquí, dando gracias a Dios por haber llenado nuestra mente y nuestro corazón de estas hermosas visiones que llenan también de ilusión, de esperanza, nuestros corazones en este mundo en el que somos peregrinos y nos dirigimos hacia la patria celestial. Pues vamos tomando aliento cada vez en estos pasajes. Gracias por acompañarnos una vez más en este tiempo de estudio bíblico. Deseo que el Señor les bendiga muy ricamente. Gracias por su atención.